noches. ¿Qué decís? ¿Qué para hoy? Hoy tenemos muchísimo. Hay dos invitados, el secretario general de la Presidencia, Alberto Coan, el ministro de Trabajo, obviamente Armando Caro Figueroa. Hay muchísimas preguntas, la gente va a decir qué es lo que pasa con el empleo, si va a bajar la desocupación, el tema político, el apagón. Hubo reuniones entre senadores con el presidente, otra vez otra reunión del presidente presidiendo al Partido Justicialista. Bueno, hay muchas preguntas. Eso se lo vamos a preguntar a Alberto Coan, que ya está con Darío del Arco. Obviamente va a haber la columna de Enrique Sebach. Le preguntamos a Norberto Perusotti de ADEVA y a Claudio Sebastiani de la UIA por qué no baja la tasa de interés. Después, otro tema. Mañana, cuando en el Congreso se toque o se trate, digamos, la nueva ley, ¿el bloque justicialista va a proponer que se suban los aranceles de importación? Sí, bueno, logrará quórum. Había alguna duda, si llegaba a los 130. Yo creo que todas estas preguntas las puede quizás contestar el secretario general de la Presidencia, Alberto Coan. Bueno, perfecto. Licenciado, buenas noches. Otra nueva reunión hubo hoy del presidente con los senadores. Una propuesta que salió, habló Lacino, un gran fondo de desempleo, se lo vamos a preguntar también al ministro de Trabajo. Pero ¿qué pasa con el presidente que está reuniéndose habitualmente, todas las semanas, con los representantes del justicialismo? Bueno, viene haciéndolo desde el inicio de su gobierno, es decir, hoy ha sido una reunión con el bloque de senadores justicialistas y también senadores de otros partidos políticos, partidos provinciales. Porque uno entiende también de que hay que ir compartiendo situaciones, asumiendo compromisos juntos, discutiendo temas que tienen que ver con leyes importantes. Hoy están en el Congreso leyes, el tema de la privatización de Yacyretá, el tema de los hielos continentales. Hay muchos temas que tienen que ser conversados entre el Ejecutivo y el Legislativo y esa es la razón de estas reuniones. Más allá de que también se planteen a veces diferencias o criterios para tomar las cosas de una u otra manera. Algunos senadores hoy plantearon su idea de que, digamos, las leyes laborales tendrán que ir en un sentido o las cuestiones impositivas tienen que ir en otro sentido, pero eso es parte, creo, del juego de este diálogo que hay entre los distintos poderes. Ahora, Coan, de alguna manera apareció la reunión de Olivos de esta mañana una beta crítica de algunos senadores, por ejemplo, Antonio Cafiero, del propio de la Sota. Inclusive Cafiero dijo, bueno, flexibilidad sí, pero también flexibilidad empresarial. Bueno, pero eso no es solamente una beta crítica, yo creo que es aportar posibilidades. Nosotros entendemos de que tenemos que dar todas las facilidades para que la gente que no tiene trabajo tenga trabajo. Seguramente después el ministro Caro Figueroa lo va a explicar mejor. Pero también entendemos que quienes tienen la responsabilidad de crear eso, también tienen que asumir su propia responsabilidad. Entonces, toda la transformación de la Argentina no se ha hecho solamente por mérito de un presidente o de un gobierno, se ha hecho porque se ha concertado con los sindicatos, con los empresarios, y entendemos que en este momento donde el trabajo es una prioridad, tiene que haber acuerdos, tiene que haber leyes que favorezcan la libertad de tomar empleados o digamos de esa relación laboral, pero tiene que haber compromiso de los empresarios también de seguir adelante también con esto. Se han bajado los aportes patronales, se están haciendo muchas cosas. ¿Se puede decir, Coan, que los empresarios en este momento no están a la altura de los tiempos? Sí, yo creo que sí. Los empresarios están a la altura de los tiempos, todos estamos tratando de estar a la altura de estos tiempos. Lo que pasa es que en tiempos de transformación a veces no es fácil adecuarse. Nosotros entendemos también de que la transformación de la Argentina ha dejado mucha gente, no afuera, pero hace que haya cantidad importante de gente que tiene que adecuarse a las nuevas reglas de juego. Y cuando hablo de cantidad importante de gente, hablo de trabajadores y de empresarios. Coan, usted mencionaba recién el tema de Yacyretá. Hoy supimos por los medios que la Auditoría General de la Nación se oponía a esta privatización de Yacyretá. ¿Ustedes creen que el gobierno va a seguir adelante con esto o va a replantearla? Bueno, ahí han sido claros los senadores porque en definitiva esto es un tema que está en el Congreso, no es solamente un proyecto del gobierno. De que creemos de que este informe ha sido apresurado desde el punto de vista que todavía no hay todos los elementos necesarios para hacer un informe por parte de la auditoría. Esta privatización de Yacyretá, que es parte de un acuerdo reversal con Paraguay, porque en definitiva esto es una obra binacional, es un tema que se está discutiendo en el Congreso y donde una vez que el Congreso termine la discusión recién van a estar los elementos necesarios como para hacer un informe por parte de cualquier organismo a favor o en contra. Ahora, Coan, perdóname Alfredo, el rechazo casi implícito que hizo el gobierno de este informe, ¿es porque el titular del organismo es Paisao, el radical? No, quizá porque el informe no refleja la realidad de lo que hasta ahora se ha hecho.
quizá porque el informe necesita esperar más elementos para que sea realmente un informe que pueda ser sostenido ante la opinión pública, quizá porque el informe también haya sido apresurado en su difusión, o quizá porque todavía no se terminó la discusión en el ámbito que corresponde, que es el Congreso. Una pregunta que lo llevo al tema anterior sobre las posiciones de los propios representantes del justicialismo. Hablamos de Cafiero y de la Sota. Me sorprendió hoy que dijo, bueno, hay que dar una solución a la población de no hacer paquete o de paquete impositivo tras paquete impositivo tras paquete impositivo. Y usted mencionaba que hay que llegar a una gran concertación. ¿Cómo puede ser si hasta los propios miembros del partido están cuestionando la acción del gobierno? Bueno, no se está cuestionando la acción del gobierno. Yo creo que lo que se está tratando es de sumar elementos a lo que uno está tratando de hacer. La acción de un gobierno no se agota en una sola medida. Son la serie de medidas lo que va haciendo una obra de gobierno. A veces puede haber legisladores que estén a favor o que estén en contra de una medida de gobierno. Por eso es que el gobierno no toma, y dentro del sistema democrático usted no tiene un solo sistema de tomar las decisiones. El Ejecutivo propone medidas, la manda al Congreso, ahí se discuten, pueden ser aprobadas o rechazadas. Pero en definitiva creo que lo que ha hecho el senador de la Sota, como todos los senadores que estaban hoy, es tratar de aportar soluciones, porque en definitiva, ¿para qué estamos nosotros? Nosotros estamos para arreglarle los problemas a la gente, no los problemas a los dirigentes. Entonces la forma que cada uno le vamos a aportar soluciones a la gente es sumando propuestas, tratando de buscar caminos. No se resuelven los problemas de la gente oponiéndose porque sí. Los problemas se resuelven oponiéndose a lo que uno cree que es injusto, pero proponiendo cosas nuevas, que es lo que están haciendo los senadores. Ahora, tomando esa última parte, el presidente Menem dijo en La Rioja el fin de semana, es tiempo de cosechar lo que se sembró. ¿Cómo se traduce esto para la gente? ¿Cómo baja hacia la gente esta cosecha? Bueno, esta cosecha, este es un país donde, para seguir con el ejemplo de la cosecha, creo que lo encontramos desierto, con un país arrasado, un país que tenía el 5.000% de inflación, un país donde estábamos todos descreídos, un país donde no había otra salida que Seiza, y así era lo que se decía en ese momento. Era un país que no tenía nada y se empezó a sembrar. Se empezó a sembrar cuando empezó a bajar la mortalidad infantil, se empezó a sembrar cuando los argentinos que no tenían agua potable de 20 millones pasaron a 24 millones, se empezó a sembrar cuando se duplicó la cantidad de líneas telefónicas, se ha empezado a sembrar cuando el país en sí se ha transformado. Y bueno, yo también quiero hablar de desarrollo y quiero hablar de reparto de la riqueza. Quiero un mejor reparto de la riqueza. Pero ¿quién podría hablar de desarrollo o reparto de la riqueza si antes no hubiéramos sembrado como se sembró? Si no hubiéramos tenido un país como tenemos, estable política y económicamente. Entonces creo que el tiempo de cosecha empieza después que la semilla germinó y que la semilla empezó a crecer, y es lo que está pasando ahora. Seguramente nos falta mucho por recorrer, pero creo que tendríamos que pensar en el largo camino que hemos recorrido, pero por sobre todas las cosas el fructífero camino que hemos recorrido. Y bueno, y sabemos que tenemos que cosechar. Juan, el tema del apagón, ¿no, Carlos? Sí, hicimos una encuesta en la calle sobre qué iba a hacer la gente, si iba a apagar o no la luz el jueves a las 20 horas, y esto nos respondió. ¿Va a apagar la luz el día jueves? No. Sí. Sí, ¿Sí? sí. Gracias. Nos tenemos que unir. Sí, sí, sí. ¿Apagarse? Creo que sí. ¿Va a apagar la luz el día jueves? Sí, por supuesto. ¿Van a apagar la luz el día jueves? No soy de acá. No. No sé todavía. ¿No lo tiene decidido? No. Yo sí lo tengo decidido, ¿eh? Seguro de que sí. ¿Vas a apagar la luz el día jueves en adhesión al apagón? ¿Para lo de casa? Puede ser, probablemente eso. Sí, señorita. Sí, señorita. No Vamos estamos a... contentos. No estamos contentos. No creo. Lo más probable es que no. ¿Se van a unir al apagón del día jueves? No, absolutamente. Sí. ¿Va a apagar? Esa es la gente. Bueno, pero yo creo, vuelvo a insistir en lo mismo. Nosotros estamos en un gobierno y estamos los argentinos en un país para resolver los problemas de la gente, no para apagar la luz. Yo a veces me pongo a pensar, y hoy recordaba con algunos amigos la época donde el centro de Buenos Aires estaba lleno de grupos electrógenos, donde la luz se apagaba de prepo en la Argentina, donde un señor que era ministro de Obras Públicas en el año 89 y hoy es presidente del radicalismo, decía que el tema de la energía en Argentina se iba a arreglar dentro de 25 años. Y para no ver los apagones se fue a Estados Unidos durante toda la época de los apagones. Yo creo que el apagón no resuelve nada.
Alguien me podrá decir, ¿es la medida de una protesta? Yo le diría que no. Es la medida de la impotencia ante la propuesta. Yo creo que los que tienen... ¿Quién apaga la luz? Los que no tienen propuestas, los que tienen gabinete en la sombra. Yo quiero prender la luz, quiero seguir viendo los problemas. No tengo miedo a ver los problemas. Y por eso quiero que la luz esté prendida. Pero quiero seguirla prendiendo, ¿para qué? Para que las cosas vayan mejor. No le encuentro sentido ni a los apagones, ni a los paros, porque creo que al final de todo no son parte de la solución, son parte del problema. Por mi parte, yo tengo una última pregunta para él. La Sindicatura General de la Nación hizo un informe exhaustivo de cada uno de los programas que tiene en este momento el gobierno, que tienen que ver con acción social y con empleo. Aparentemente el resultado de todos estos estudios lo están elaborando, creo que va a salir en el día de mañana, pero aparentemente la conclusión es que en la tramitación de los subsidios de estos programas hay demasiada burocracia, se pierde dinero y es un control excesivo y tarda mucho, etcétera. Pero en el otorgamiento no hay suficientes controles. ¿Ustedes están de acuerdo por esto? Por eso aparentemente la jefatura de gabinete estaría pensando en reducirlos a más o menos una cantidad de 7 programas. Bueno, no sé si es tan compleja la situación. Yo le diría de que hay muchos programas. Se ha ido elaborando todos los planes necesarios para reducir la cantidad, para mejorar los sistemas de control. Nosotros entendemos que de la misma manera que hay convertibilidad en lo económico, que cada peso es $1, tiene que haber convertibilidad en lo social. Es decir, que cada peso destinado a lo social tiene que llegar a la gente completamente y directamente. Bueno, de la misma manera que creemos de que se está gastando mucho, pero se puede gastar mejor, como pasa con el PAMI o con el ANSES, seguramente pasa en lo otro. Pero no creo que sea tan compleja la resolución. Sí que tiene que ser posiblemente más simple y más directa, y por eso está trabajando la jefatura de gabinete y cada ministerio está trabajando en esto. Por mi parte también la última. El New York Times habla en un artículo de la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por aquellos mandatarios que buscan en forma casi indefinida una reelección. Nombran a Fujimori, nombran al presidente Menem y, aunque va por primer mandato, también a Enrique Cardoso de Brasil. Bueno, eso lo puede ser porque están influenciados, porque también el presidente de los Estados Unidos está yendo por la reelección. Entonces posiblemente lo que ven en el propio país es lo que les preocupa, pero ¿cuál es el problema de que vaya Cardoso por la reelección o Fujimori por la reelección o que Menem haya ido por la reelección? A ningún presidente, ni a Menem el año pasado, ni a Cardoso si le sale, ni a Fujimori cuando le salió, ni a Clinton si gana, lo reeligen las constituciones, lo reelige la gente con el voto. Y cuando la gente vota, dice si las cosas le fueron bien o mal. Para eso son las elecciones. ¿Están pensando, y si a Menem le sale? No, eso será el New York Times, estará pensando en los Estados Unidos, no en la Argentina. Y para mí la última, muy cortita, por sí o por no. Mañana sale el paquete aprobado de diputados, ¿consigue los 130 legisladores? Nosotros confiamos que sí, y yo diría que a todos nos va a venir bien que salga. No a los justicialistas, ni al gobierno, ni a los diputados, al país. Creo que le viene bien que el Parlamento, tal cual lo ha venido haciendo del 89 hasta ahora, siga apoyando las leyes. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Muchas Muchas gracias por gracias estar con nosotros. Gracias a ustedes. El nombre del Partido Justicialista por conservador, porque no se le pagan los respectivos a los jubilados. El apagón puede perjudicar a mucha gente desde Río Negro. Que... ¿Vos querés que se afuera? ¿No? Estos 4 son largos, quédate adentro, sí. No va a joder.
Ahí cerramos nuestro comentario. Estamos llamados, ¿no? Sí, hay bastantes llamados. Dicen Martín de Barrio Palermo que al justicialismo le cambien el nombre y lo pongan por Partido Conservador. Marina de San Justo, porque no se le paguen los retroactivos a los jubilados. ¿Por qué no le ¿Por pagan? qué no? Sí, Si le pagan eso, vamos a preguntar al ministro de Trabajo, Beatriz de Río Negro. Dice que el apagón puede perjudicar a mucha gente. No sé si es una pregunta o una respuesta. Hoy salió el subsecretario de Energía, Mirkin, a decir que podía producir algún tipo de inconveniente si todo, de manera generalizada pueden apagar o prender la luz. Hay algunas lecturas políticas, unos dicen que es trabajar con el miedo, otros dicen, bueno, puede ser un problema de suministro de energía de manera constante. No tenemos una respuesta para eso. Bueno, ya está el ministro de Trabajo, Carlos Figueroa, en la mesa con Enrique Sebach y Darío del Arco. Sí. Muy breve, aparentemente hoy en el bloque justicialista de la Cámara de Diputados habría surgido la idea de proponer dentro de este paquete que mañana se va a tratar, aumentar los aranceles de importación. Había dos corrientes. Uno era unificarlos, elevarlos al 35% como tiene Brasil, y el otro era directamente, a como está el nomenclador, subirle a todo un 5%. Vamos a ver si esto prospera o no. Yo tengo una cortita, te Sí. digo, Carlos, a pesar de estas reuniones que decía Darío, ¿no? Por ahí algún quiebre por la figura del presidente con los legisladores, el senador Eduardo Bauzá se va a juntar el jueves a la mañana, a las 11 de la mañana, con todos los diputados, no sé si es mañana a las 11 de la mañana, con todos diputados y algunos senadores para tratar de coincidir en una estrategia que va hacia el futuro sobre el paquete de medidas y cómo va a ser tratada en el Senado. Muchas reuniones, ¿no? Muchas reuniones por parte del Partido Justicialista. Señor Ministro, buenas noches. Gracias por haber venido. Muy bien. Toda nuestra invitación. Bueno, tenemos un tape de la gente, como hicimos con el secretario general de la Presidencia. ¿Qué es lo que le preguntarían a usted, decididamente? Muy bien. A ver si el señor director... El ministro de Trabajo. Que dé trabajo a todos los que no tienen trabajo, así de muy simple. ¿Por qué no consigo trabajo yo? ¿Cómo va a resolver la desocupación? ¿Cuándo va a haber menos desocupación? ¿Cuándo vamos a poder vivir más tranquilos con respecto a toda la inflación ficticia que nos dicen que no hay y hay? Que dé trabajo. ¿Por qué hay tanto desocupado? No tengo idea, no. ¿Qué va a pasar con la huelga para el día 26 y 27? ¿Por qué no buscan la forma de darle trabajo a los jubilados que nos estamos muriendo de hambre? ¿Cuándo va a haber trabajo para la gente? Casi recurrente la pregunta, ¿no? Es el único tema. Sí, sí. Bueno, yo creo que evidentemente hay una preocupación por la situación del desempleo en nuestro país, una preocupación que alcanza a los que no tienen trabajo o a los que tienen miembros de su familia sin empleo, pero también llega a aquellos que tienen un empleo y sienten amenazado ese empleo. Entonces,
la situación es de una inquietud generalizada. Desde luego sería muy simple si el ministro de Trabajo pudiera dar trabajo a todo el mundo. Yo le aseguro que si dependiera no habría desocupados en Argentina, ¿no? Y cualquier ministro de Trabajo del mundo respondería lo mismo. Lo cierto es que la situación es más compleja, exige un esfuerzo combinado por parte del gobierno, si el gobierno debe acertar en su política económica y en su política laboral, pero también exige una actitud responsable por parte de los empresarios, por parte de la clase política en general y especialmente de los sindicatos. Esto por lo que se refiere al desempleo. Yo creo que la situación ha comenzado a mejorar, se nota ya más claramente en el área Capital Federal y Gran Buenos Aires y en las áreas más desarrolladas del país. Va a demorar todavía un poco en zonas, por ejemplo, como el noroeste o la Patagonia. Sin embargo, la situación, insisto, desde el punto de vista del empleo, es decir, del número de ocupados, ha comenzado a mejorar. Otra pregunta, eso de darle trabajo a los jubilados me parece realmente exótico. Los jubilados, si están jubilados, deben apostar a que su renta o su jubilación sea... Quizás fue más una demanda de, bueno, ¿cuándo nos van a aumentar la pensión? Quizás tiene que interpretarlo desde ese punto de vista. Más lógico, ¿no? Porque, en fin, eso sí se puede plantear y se debe plantear. Yo creo que hay que tener en cuenta que la situación de los jubilados ha venido mejorando de forma sustantiva en nuestro país. No solamente este gobierno puso al día atrasos enormes, el gobierno pagó 12.000 millones de dólares en jubilaciones atrasadas, sino que hoy hoy me comentaba, estamos dando jubilaciones, por ejemplo, en una UDAI que tenemos en Liniers, en 48 horas, es decir, el trámite de las jubilaciones se ha reducido de manera importante y esto significa una mejoría. Desde luego también la jubilación media, que era de 150 pesos en el año 89, está ahora en los 350, 360 pesos. Creo que hay una cierta mejoría, aunque la gente legítimamente puede exigir que esa mejoría sea mayor, ¿no? Ministro, bajo el título flexibilización laboral se dicen muchas cosas. Sí. ¿Qué es lo que dice el ministro que es la flexibilización laboral? Bueno, para el ministro y para el gobierno, el presidente de la Nación en Mar del Plata y luego en la reunión del justicialismo en Olivos, ha marcado una línea muy clara, es decir, nosotros entendemos que es mejor un sistema de trabajo más flexible que dé entrada a muchos más trabajadores que los que hoy están trabajando y que además reduzca la enorme cantidad de trabajadores clandestinos que hay en Argentina. ¿Cómo se concreta esto? El presidente ha dicho, bueno, que se ha hecho una parte de la reforma, sobre todo en el año 95 y en el año 96 en materia de accidente de trabajo, en materia de pequeña empresa, quiebra, etcétera, pero que faltan muchas cosas por hacer y sintéticamente ha dicho que lo que falta por hacer se refiere a los convenios colectivos de trabajo y al sistema de indemnización por despidos que tiene nuestro país, combinado con el conjunto de formas contractuales o modalidades contractuales que tenemos vigentes. Y en esa dirección va la reforma. Son estos los temas que tenemos que abordar, ¿no? Me sorprendieron algunas declaraciones de algunos economistas, entre ellos, bueno, el más conocido, Roberto Aleman, diciendo que la rebaja de aporte patronal fue un fracaso porque ni generó más empleo, ni aumentó el salario, ni cambió la situación de la gente y que entonces habría que subir impuestos al trabajo en lugar de jugar con el resto del paquete impositivo. A mí me sorprendió. ¿Usted? A mí también no he leído en detalle la opinión del doctor Aleman, pero no hay duda que la reducción de aportes patronales tiene que ver con la reducción del costo laboral argentino, que era un costo exagerado, y aunque no tenga una repercusión inmediata en materia de nuevos empleos, lo cierto es que esa medida se tomó en un momento de recesión de la economía y sirvió para defender empleos y para mejorar la competitividad exterior del país. Esto está claro, ¿no? Yo le hago dos preguntas así breves y después si quiere me las contesta. Uno tiene que ver con que todavía está vigente algunos decretos en cuanto a asignaciones familiares y el tema de los tickets. Muchas empresas tuvieron muchos problemas para saber qué es lo que se va a hacer y encima cuando hay una propuesta del Ministerio de Trabajo que va, o del Ejecutivo, si quieren llamarlo, que va a ir al Congreso con un nuevo sistema de flexibilización. ¿Puede darnos detalles de eso? ¿Cómo van a actuar? ¿Las empresas están preocupadas? ¿No hay una ley? ¿Qué es lo que está pasando? No, las empresas tienen que pagar según la legislación vigente. Así, la legislación vigente marca
un régimen de asignaciones familiares y marca algunas condicionantes para el ticket canasta. Mientras esta legislación esté vigente, hay que ajustarse a ella. Algunos, digamos, se hacen los distraídos o los confundidos, pero yo creo que esto no tiene ninguna razón. Lo que ocurre es que en paralelo, mientras esta legislación está vigente, la Cámara de Diputados está impulsando un proyecto de ley de asignaciones familiares y de ticket canasta que reemplazaría, desde luego, cuando se apruebe, a los decretos de necesidad de urgencia, pero para mí no hay confusión ninguna. Los que se hacen son los empresarios. Sí. Y claro, algunos dicen, como dice el Río Revuelto, ganancia de pescado, le dicen, no, es que no, ahora le quitamos el ticket canasta a los trabajadores, o le pagamos de otra forma, o le suspendemos el pago de asignaciones familiares. Esto está absolutamente fuera de la ley, es una interpretación abusiva de la reforma que ha hecho el gobierno. Ministro, por mi parte le voy a hacer esta sola pregunta. Usted recién mencionaba que el presidente de Mar del Plata y luego en la reunión de Olivos había dicho que lo que sería la reforma laboral es el tema de convenios de trabajo y el tema de indemnizaciones. Con respecto al tema de convenio de trabajo, ESMATA, por ejemplo, ya está negociando por empresa. ¿Habría que darle un plus a ese tipo de negociación o lo que está haciendo el ESMATA es lo que debieran hacer el resto? Bueno, no solamente lo está haciendo ESMATA, lo está haciendo mucha más gente. Por ejemplo, el Sindicato de la Alimentación, que hoy está de moda. ¿Están proponiendo algo más que ese tipo de convenio? No, lo que estamos diciendo es que ese tipo de convenios se hace, afortunadamente, se hace en el sector de la alimentación, en el sector plástico, etcétera, pero existe una serie de obstáculos legales todavía de la legislación del año 54, agravada por la legislación del año 88, una legislación que durante el gobierno radical, concretamente el tema de la ultraactividad, que impiden que este modelo de negociación colectiva, que sirve para atraer inversiones y sirve para distribuir también beneficios cuando lo hay, que es el modelo de negociación por empresa, se difunda y se generalice en Argentina. Lo que queremos hacer entonces es remover ese obstáculo para que todo el mundo pueda acceder, si así lo quiere, a convenios tipo ESMATA o tipo el que ha firmado la Asociación Minera con la minera bajo la lumbrera, por ejemplo. Hacemos una pausa, ministro, y retornamos enseguida. Muy bien. Estamos otra vez con el ministro Caro Figueroa. Ministro, aparte de la lucha frontal contra el desempleo, tiene una lucha casi para las horas que corren, que es la cuestión del paro lanzado por la CGT y un desafío y un pedido de renuncia hecho por el flamante secretario general de la CGT, Rodolfo Daer. Bueno, yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene varios problemas. Quizá el menor es el pedido de renuncia que ha hecho el secretario general. Me parece, digamos, poco consistente empezar una gestión al frente de la Secretaría General pidiendo la renuncia al ministro. Pero bueno, de los problemas que tengo, el menor. El problema más importante es, por ejemplo, la lucha contra el trabajo clandestino, porque hablamos mucho de la flexibilidad laboral, de los 3,5 millones, 4 millones de trabajadores que están en el mercado formal. Una policía laboral, se había creado por resolución y funciona. Bueno, 40% claro, está en negro. Tenemos casi 5 millones de personas que están fuera, si tenemos 4 millones que están dentro y que tienen derechos, y hay 5 millones que están fuera y no tienen derechos. Tenemos una superintendencia de la Inspección de Trabajo que estamos poniendo en marcha con muchas dificultades y con muchas carencias, y además estamos tratando de coordinar el esfuerzo que tienen que hacer las provincias, que son las depositarias del poder de policía. Este es otro frente de lucha. No, pues, ministro, el planteo que hacen los empresarios es, si tenemos costos laborales muy altos, prefiero contratar a alguien en negro, que me sale mucho más barato, hasta que me bajen o no tenerlo. O no tenerlo. Eso es real. Claro, ese es como quien dice que legitima, en fin, actividades delictivas, que dice como no puedo pagar, no pago, como puedo defraudar, defraudo, como puedo robar, robo. Ustedes mismos están
yendo hacia a bajar costos laborales, usted mismo lo dijo, a flexibilizar, o sea que están reconociendo que este sistema de costo laboral es impagable. Claro, por eso, pero lo que ocurre es que ese proceso ya se ha hecho. Nosotros hemos reducido cargas sociales por valor de 3.500 millones de dólares anuales, y además las modalidades contractuales, por ejemplo, que hoy están casi el 12% de los trabajadores del sector formal están bajo modalidades nuevas de la ley, periodo de prueba, etcétera, que significa una economía de 1.000 millones de pesos más para el sector empresario. Entonces lo que estamos diciendo es, si se ha reducido aquel costo que efectivamente era excesivo de partida, si se ha reducido el costo de los accidentes de trabajo, lo que hay que hacer ahora es pagar. Lo que no vale decir es redúzcame el costo para que yo luego pague, y cuando yo le reduzca digan ahora tampoco pago, que es lo que dicen algunos empresarios, ¿no? En los proyectos de flexibilización laboral, usted dijo convenios colectivos, indemnización por despido, básicamente. Sí. ¿Eso qué es lo que va al Congreso, qué es lo que va por decreto y cómo va? Bueno, desde un punto de vista estrictamente formal, diríamos, todos los temas pueden ir por decreto de necesidad y urgencia. Ahora, la idea del gobierno es que llevemos todos estos temas al Congreso, salvo quizá alguna cuestión muy concreta que tendrá que definir el gabinete, porque ya el presidente ha dejado abierta la posibilidad, que podrá ir por vía de decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Veremos cuáles son estos temas verdaderamente urgentes para darle al mercado de trabajo una dinámica a la que hoy carece, y entonces actuaremos de una manera combinada, es decir, algunos temas irán al Parlamento y otros se resolverán por decreto de necesidad. ¿Pueden salir del Parlamento? Yo creo que sí, va a costar algún trabajo, pero no solamente la tarea que está desplegando el presidente, con el partido, con los senadores hoy mismo, con los diputados, sino todo el mundo. Es decir, el presidente a partir del jueves en Olivos, de alguna manera ha inaugurado el tiempo político y ha dicho, bueno, que los problemas que tiene el país son fundamentalmente políticos y hay que hacer política para resolverlos. Y estamos todos en eso. Tiene miedo de que el tema de las indemnizaciones signifique quedarse sin indemnización. ¿Por qué no le aclara eso? No, justamente al revés. Hoy solamente tienen derecho a indemnización aquellos trabajadores que son despedidos luego de un juicio y se encuentra una empresa solvente. ¿No es cierto? Que exista. El sistema, la idea del gobierno es crear un sistema paralelo a este, es decir, mantenerlo a este que viejo que todo el mundo conoce, y en paralelo crear un sistema de acceso voluntario para el empresario y para el trabajador, a través del cual el empresario, aportando a un fondo una cantidad determinada de dinero, se desentienda del problema indemnizatorio y el trabajador reciba siempre la indemnización, no solamente cuando es despedido y lo reciba de forma inmediata, sino también cuando se jubila, cuando renuncia o cuando es declarado inválido, por ejemplo, ¿no? Ministro, alguna pregunta. En general, muchos hemos hablado hoy con algunos banqueros y nos presentaban justo el caso que le mencionaba Enrique. Mucha gente tiene la sensación de que este nuevo sistema de indemnización va a ser para perder plata. Hoy me planteaba un gerente de un banco, me dice, yo gano tanto dinero, dentro de 1 año o 2 años me echan. ¿Cuánto voy a recibir yo? Voy a recibir muchísimo menos en relación a la ventaja o al patrimonio adquirido como ley de contrato, convenio colectivo. Si me echan el año que viene, hoy, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? ¿Pierdo? Esa es la sensación generalizada en la gente, que esta nueva norma va a hacer perder a la gente el sistema de indemnización. Bueno, creo que el ejemplo es un poco extremo, ¿no? Un gerente del banco no debería estar preocupado por estas cosas. No. Seamos realistas también. Sí, también un gerente de 50 años. Un gerente de 50 años. El sistema financiero debería reestructurarse todavía. Pero la respuesta es muy concreta, es decir, las ideas del gobierno son en que los derechos adquiridos se deben mantener y se van a mantener. Y además estamos diciendo, si el nuevo sistema no es del agrado del empresario y del trabajador, no optar, quedarán libres del tema. Pero si optan por porque cuando vean las ventajas, como vieron con el tema de accidente de trabajo, el gobierno calcula que la mayor cantidad de gente irá por el nuevo sistema, ¿no es cierto? Porque el sistema, sí. Discúlpeme, yo vuelvo al tema del paro. Sí. ¿Se negocia o no se negocia? ¿Al gobierno le interesa levantarlo o que la CGT marche? Bueno, yo creo que este es un tema muy importante que tenemos que debatir. El gobierno ha venido insistiendo por boca de los ministros políticos, por boca del ministro de Trabajo y el propio presidente de la Nación, en que estamos dispuestos a negociar con la CGT la plataforma reivindicativa, que todavía desconocemos. Es decir, hasta ahora el gobierno no sabe cuáles son los puntos a través de los cuales la CGT convoca el paro, salvo esta manifestación del secretario general que quiere un ministro de Trabajo sindicalista, pero no creo que sea una reivindicación para ir a un paro general, ¿no es cierto? Estamos esperando conocer la reivindicación de la CGT, porque el tema asignaciones familiares y ticket canasta ha dejado de
ser un problema porque está en la Cámara de Diputados y se va a resolver definitivamente. Y a partir de ahí queremos negociar, lo hemos dicho siempre. Ahora, evidentemente, si se rechaza esta posibilidad de negociar y se hace el paro rechazando la puerta que abre el gobierno para la negociación, seguramente después del paro tendremos un escenario totalmente diferente, ¿no? Bueno, ministro, en el 74 Perón dijo que el sindicalismo era la columna vertebral del movimiento. En Cochabamba, La Paz, el presidente Menem dijo que no puede considerar el sindicalismo como tropa propia. ¿Usted dónde se ubica? Bueno, creo que es un asunto bastante complicado de analizar. Primero que la columna vertebral fue el movimiento obrero en general, no solamente la dirección sindical, ¿no es cierto? La columna vertebral fue, digamos, la base social del peronismo organizada al modo que se organizó en los años 40 y 50. Hoy la situación es muy compleja, pero no hay duda de que la idea del gobierno es mantener una alianza estratégica con los trabajadores y con los sectores que están reformando el país, ¿no es cierto? Sería muy malo para todos que este divorcio que plantean algunos desde la dirección sindical con intenciones estrictamente políticas, en el peor sentido de la palabra política, terminara por hacer fracasar digamos, esta empresa transformadora, ¿no? Ministro, la última, bien cortita porque lamentablemente estamos sin tiempo. Hoy los senadores le plantearon al presidente Menem la creación de un fondo de desempleo. ¿Cómo tomaron ustedes la propuesta? Bueno, me lo ha dicho el secretario general, la vamos a estudiar en detalle, si es una propuesta, en fin, financiable y que se enmarca dentro de los principios que ha definido el presidente en Mar del Plata, no hay duda que será bienvenida, ¿no? Señor ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Sí, Alfredo, recién Enrique, hablando con el ministro Caro, que estuvo muy bien, hizo un comentario gracioso, pero non troppo, ¿no? Dijo, el sector financiero todavía no ha hecho el ajuste, ¿no? El tema es sencillo. Si bien tenía razón Enrique, bueno, el sector empresario y el sector financiero dice, bueno, algunos sectores deben hacerlo, a mí me interesa una cosa fundamental. El tema de las tasas de interés. La gente se queja y dice, las tasas son muy altas, los créditos son muy caros, acceder a un crédito es muy elevado. ¿Por qué te parece si le preguntamos al presidente de ADEVA, de la Asociación de Bancos Argentinos, que nuclea todos los bancos privados nacionales, Norberto Perusotti, por qué es tan elevada la tasa de interés en Argentina? En primer lugar, no podemos hablar de una tasa de interés. Hay muchas tasas de interés en el país. Si nos referimos a las tasas tomadas desde la convertibilidad aquí, claramente hay una disminución en la tasa de interés. Le doy un ejemplo, porque ya le digo, hay muchas tasas de interés. Pero si tomamos, por ejemplo, la tasa Prime, que es la tasa para grandes empresas en dólares a 30 días, si tomamos agosto del año pasado contra agosto de este año, hay una clara disminución, y si la comparamos con las de Estados Unidos, están prácticamente en una equivalencia. En segundo lugar, creo que el tema de la tasa de interés que tanto se habla, es que la tasa de interés está fijada entre la oferta y la demanda. Los bancos son intermediarios de una oferta y de una demanda. Es decir, que los bancos no fijan la tasa de interés. Es decir, en la medida en que los depositantes tengan confianza en la seguridad económica, la seguridad jurídica, en el riesgo país, va a haber mayores depósitos en el sistema financiero y en consecuencia va a haber más crédito. Y en consecuencia la tasa de interés también va a bajar. Es decir, que el problema de la tasa de interés hay que verlo junto con todo el conjunto de medidas y las señales que hay en la sociedad. Lo que sí está claro es que está bajando la tasa de interés. Hoy hay créditos hipotecarios a plazos que eran increíbles en Argentina hace 5 años. Se toman créditos hipotecarios a plazos de 10 y hasta 15 años. Esto en plazos. La tasa hipotecaria ha bajado. Existen diferentes tasas, es decir, hay regiones del país donde puede ser que haya dificultades,
como consecuencia de todos los cambios que ha habido en el proceso de reordenamiento financiero, pero creo que vamos camino en la medida en que la seguridad jurídica, la seguridad política, creo que estamos encaminados a una baja de la tasa de interés. Yo creo que está bien el análisis de Perusotti que lo hace, pero bueno, la gente tiene esa sensación. Ir a un banco a pedir un crédito es que le peguen por la cabeza con una tasa muy alta. A mí me interesaría saber, por ejemplo, qué opina Claudio Sebastiani, vicepresidente de la Unión Industrial, como empresario además, de por qué no baja la tasa de interés, ¿no? Las tasas de interés no bajan por varios motivos. Hay motivos que hacen a la conformación de nuestro volumen de depósitos, lo que se llama la monetización en depósitos, que es muy baja. Argentina tiene un coeficiente que no llega al 20%, mientras que países, digamos, como España, como Italia, como Francia, como Alemania, superan el 40, o 50 o 60%. Esto quiere decir que la capacidad prestable está ligada totalmente a la cantidad de depósitos que hay en el sistema financiero. Esta es una cosa. La otra es que no hay una política financiera que, de la misma manera que les cité los ejemplos de países como los mencionados, no hay una política financiera que regule en alguna medida, aunque esta palabra en Argentina es media complicada, pero estos mismos países, junto con Estados Unidos también, junto con Japón, en fin, los países organizados y si podemos llamarlo también desarrollados, tienen una política financiera a través de sus bancos centrales que regulan la tasa de interés en función del tipo de préstamos que, por ejemplo, necesita el aparato productivo. Aquí no hay absolutamente nada de eso, entonces esto está librado al libre albedrío de los bancos. Y evidentemente los bancos privados no han tenido una actitud con respecto al sector productivo que diga, bueno, estamos con algo que pueda subvenir a solucionar este gravísimo problema, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y del interior del país. Por eso extraña muchas veces cuando uno escucha decir de que hay que privatizar el Banco Nación o el Banco Provincia, que en última instancia son dos de los bancos testigos, que a pesar de carecer de una política financiera, tienen por su propia carta orgánica una función cuasi diría de fomento, aunque tasas del 16 o el 18% no son de fomento. En este sentido, y para terminar, le diría que la política del anterior equipo económico, cuando rebajó las tasas de interés, o bonificaba, mejor dicho, las tasas de interés en 4 puntos para las pequeñas y medianas empresas, fue una medida saludable, porque tasas del 12% anual sí son compatibles con la rentabilidad empresaria. Bueno, Quique, con el tema de Yacyretá, la gente no entiende mucho, ¿no? La AGN... Me causa gracia porque primero discutamos si se privatiza o no. Acá hay una posición de no privatizarla. ¿Qué significa no privatizarla? Que el Estado tiene que invertir para terminar la obra, algo así como $1.000 millones, y después administrarla. Un Estado que convirtió una obra que iba a costar 2.000 millones en casi 10.000. Un Estado que no supo administrar nada en términos de empresarios. Me parece que discutir si se privatiza o no es... en este momento es una tontería. El tema es que hay que privatizarla. Ahora discutamos cómo se privatiza. El punto de cómo se privatiza, bueno, es muy fácil. Vos acá o le cobrás al contado por adelantado lo que las empresas van a recuperar en un periodo de tiempo. Entonces básicamente es calcular el valor de hoy de esa privatización. Es muy fácil, vos haces una licitación muy limpia y transparente. Si la licitación está bien hecha y es competitiva, las empresas privadas van a pagar el equivalente a lo que cobraría el Estado en los próximos años, descontando la plata que tiene que poner para terminar la obra. Si no la puedes cobrar, digamos, en plazos. Pero el problema es que partís de la utopía de pensar que el Estado argentino, en su condición actual, puede terminar bien esa obra, terminarla en tiempo, en el presupuesto estipulado, cuando ya demostró que es incapaz de hacerlo antes y que va a ser incapaz de hacerlo ahora. Ahora, la AGN decía que no se oponía a la privatización, sino a esta privatización que propone el gobierno. Sí, mira, yo vi el informe de la AGN muy parecido, que fue lo que trascendió en los diarios, y me parece que allí hay algún error en términos de la forma en que se evalúa, porque desconozco de dónde sacan la tasa de interés con la cual traen el valor presente, o sea, descuentan el valor de hoy. $18.000 millones de dólares sale. Desconozco el esquema con que han armado este tema, y además, te insisto, parten del supuesto que hay $1.000 millones de dólares para poner, para terminar esa obra en tiempo y eficientemente. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá qué opina la parte política. Sí. Darío,
¿Te convenció Carlos Figueroa? Bueno, si yo estuviese en la calle buscando empleo en forma desesperada, no sé si hubiese quedado convencido. No, de cualquier forma el ministro expuso sus argumentos y creo que es para atenderlos. Yo, Alfredo, tengo una pregunta y por ahí hubiese sido bueno hacérsela al propio ministro. ¿El desempleo es por la rigidez en el sistema laboral o por la falta de producción y crecimiento? ¿Cómo es el tema? Porque a partir del 91 han venido sucediéndose algún tipo de modificaciones a las leyes laborales. Se aprobó el Estatuto Laboral para pequeñas y medianas empresas, se renovaron los convenios con cláusulas por productividad. Ahora, la eliminación de todas esas rigideces no derivó en un incremento en el empleo de las personas que en este momento están fuera del sistema laboral. Eso es un poco lo que decía en cuanto a que hay que hacer un consenso, un compromiso, lo que decían los senadores hoy, el acta de los empresarios, porque hay que recordar que los empresarios no, a pesar de la reducción del 30% de los aportes patronales, no se generan empleo. Ahora, los empleos que se han generado, todos tuvieron que ver con radicación de empresas, no con una productividad. Y en el año 91-94 ha crecido la economía, pero ha bajado en el 95 y se espera para el 96, bueno, un tenue crecimiento. Pero tiene mucho que ver eso. ¿Y a Kogan le creíste? Mirá, hay que comprar parte de cada una de las cosas que te dicen los políticos, no hay que creerse absolutamente todo. De cualquier forma, lo que no dijo Kogan, pero que él sí lo sabe, con el tema del paro se está negociando, como admitió Caro Figueroa. Lo que me llama la atención es que no está negociando Caro Figueroa. El que llamó por teléfono y le propuso negociar o comenzar a negociar a Rodolfo Daer, el flamante secretario general de la CGT, fue el ministro del Interior, Carlos Corach, que ahora está en los Estados Unidos y que ayer anunció que una oficina del FBI puede llegar a Buenos Aires en 1997. Hay dos puntos. Uno, que se le puede conceder al sindicalismo es que participen en el tema de la reestructuración de las obras sociales. Y el otro, como la gente sabe que eso no alcanza, sino que podría interpretarse como un arreglo entre el gobierno y los sindicalistas, es la modificación de las asignaciones familiares y los tickets. En lugar de grabarse con el 15% de los tickets, podrían llegar a grabarse 10.5%. ¿Se cambiaría entonces? Exactamente. ¿Se cambiaría? Esto se está analizando en diputados, donde hoy, lógicamente, para la avalancha de leyes que tienen que aprobar mañana, para el paquete fiscal, había reunidos aproximadamente 90 diputados del justicialismo, que desesperadamente busca quórum, que lo va a tener no solo con los legisladores peronistas, sino también con los partidos provinciales, que ya a través de la palabra del gobierno, de que en el Senado se va a respetar lo que piden, mañana se van a sentar en sus bancas. ¿Y si nos sentamos en la mesa redonda, en un corte? ¿Cómo no? Bueno. Dale. Y sí, mira, nos quedan exactamente 3 minutos para hacer un corte. Es muy simple, no vamos a mostrar las placas, lo que sí ha llegado a un preacuerdo, han anunciado el tema de lo que va a ser la carta de intención, Roque Fernández dio algunos anticipos, el tema de 5.000 millones de déficit, que va a necesitar financiamiento de 12.000 millones para el año que viene, que el crecimiento del PBI va a ser de 2%. 5 para el año que para el viene. 96. Perdón. 2%, 5 para el 96, Enrique. Para el 97. Para el 97. Ya está. Pero ya estamos. Y que, bueno, que un detalle que para mí, para dejarlo picando, él dice que para el viernes se mete en la Cámara del Congreso el presupuesto. Es el Yo día tengo que mis vence. dudas. Yo tengo, claro, el 15, no, pero el 15 no cae viernes, por eso, no. Mira. Entonces yo tengo mis dudas que el viernes puedo meter el presupuesto. Esta fue la corta mía. Bien, la mía, me quedé con la propuesta de los senadores hoy de este fondo, gran fondo de desempleo, como dijo el senador Alacino, que quiere atender a 1,5 millones de desocupados y financiarlo, ¿saben con qué? Con una suba de los aportes patronales, pero solo del sector servicios. Una pequeña corrección o una pequeña información. Del 100% de la gente que trabaja, el 85% de la gente trabaja en el sector servicios. En servicios, comercio, construcciones. Sí, solamente el 15% trabaja en la industria. Si uno le pone un impuesto, le aumenta los aportes patronales a la gente que trabaja para financiar a los desempleados, lo que logra es o más desempleados o más trabajo en negro. Difícilmente logra financiar los 6.000 millones de dólares o de pesos que significan 1,5 millones de desocupados financiados. Darío. Tomo lo de Alfredo. El gobierno era puntual cuando estaba acabando la presentación del presupuesto. Vamos a ver qué pasa ahora con Roque Fernández. Y la última por mi parte. Mañana se aprueba sí o sí el paquete que está en diputados. No va a haber IVA a los diarios, no a las revistas, no a los espectáculos y eventos deportivos, por ejemplo. No IVA a la educación. ¿Se aprueba? Se aprueba. Bueno, yo tengo dos cortitas.
¿Se acuerdan que hace poco se rebajaron los impuestos internos de varios artículos como bebidas colas, alcoholes, alfombras, perfumes, etcétera? Bueno, se está estudiando volver a instrumentarlos. Se está estudiando volver a instrumentarlos, volverlos, porque según dicen se está recaudando 500 millones de dólares menos. Por ahí hay una planilla que tengo de la DGI que así por lo menos lo indica. Este es un tema. El segundo tema, la jueza Severina de Cubría habría ordenado indagatoria para algunas clínicas privadas de gran renombre que no voy a mencionar ahora, porque aparentemente están tirando los residuos patológicos o patogénicos como basura común, y esto es altamente contaminante. O la están tirando como corresponde en unas cajas de seguridad, y las empresas que las están recogiendo, en vez de quemarlas en hornos especiales, la tiran, por ejemplo, en el SEAMS. Con eso se rellenan las autopistas, se rellena todo eso, y es material altamente tóxico. Ahora son las clínicas privadas. En 2 meses arrancan con los hospitales municipales. Breve, muy breve, hay un montón de llamados. María de Palermo, que no es injusto, el ministro de Trabajo dice que los jubilados conocen la realidad. Mariana de San Justo, ¿por qué no le pagan retroactivo a los jubilados? Juana de Castelar, estoy en desacuerdo con el ministro porque todo el tema de los despidos no está muy claro. Hay cualquier cantidad de Comodoro Rivadavia cuando se firma el decreto por el cobro del salario descontado. Es decir, hay infinidad de llamados en el tema laboral. Evidentemente hay un problema de comunicación por parte del gobierno en cuanto a lo que va a ser el tema de flexibilización o aportes, todo ese tipo de cosas. Indemnizaciones, creo que todavía queda mucho... Convenios colectivos. Sí, que queda mucha tela para cortar en el tema laboral. Bueno, se nos acabó el tiempo, quedó mucha información pendiente, pero bueno, seguiremos entonces, si Dios quiere, el martes que viene. Muchas gracias, señores analistas. Chao. Muchas gracias.